Vamos a iniciar este tema con uno de los asuntos que ha estado provocando ya este tema en Estados Unidos. Les decía yo, la intento de censura ahora de esta conferencia de prensa que tenemos todas las mañanas en nuestro país. Fue muy evidente y ayer lo mencionábamos cómo se dio este nado sincronizado en todos los medios, en las cadenas más importantes allá en los Estados Unidos. Prácticamente se pusieron de acuerdo para que, pasado cierto momento, cierto punto, interrumpieran el discurso del candidato republicano, que bueno, estaba dando su posicionamiento, su mensaje, y entonces cortaran la transmisión y ellos se pusieran a dar su versión de los hechos. Esto sucedió de manera recurrente, esto sucedió en las cadenas más importantes, está a la vista de todos, y ahora entonces empiezan a decir, pues es que acá en México el presidente López Obrador dice muchas mentiras, porque de acuerdo también a estos mismos periodistas, aquí la autoridad también dice mentiras. Entonces, ¿por qué no hacemos exactamente lo que ocurrió en Estados Unidos? Vamos a empezar a censurar las conferencias de prensa y en lugar de escuchar al presidente, escuchen a nosotros decir esta verdad. Porque es que este es el punto importante. No es nada más hablar de que se le quita esta posibilidad al protagonista, al actor político, al jefe de Estado, en el caso de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, sino que además ellos están imponiendo su propia verdad. Aquí, por ejemplo, Jorge Ramos, cuando entra todo este tema, pues dice lo siguiente, dice, salimos de la conferencia de prensa del presidente y el motivo es simple, esto es muy importante, parte de lo que dijo el presidente Trump son mentiras. No es cierto lo que dijo el presidente Trump sobre los votos ilegales que impiden su victoria. No ha mostrado ningún tipo de evidencia. Y entonces ahí está el discurso de Trump, que cada quien puede decidir si lo cree o no. Esa es una decisión personalísima de cada uno de nosotros y somos suficientemente inteligentes para tomar esta decisión. Sin embargo, ellos cortan la señal, todas las cadenas cortaron la señal y en lugar de escuchar al propio Donald Trump, ahora que tenemos que escuchar lo que dice Jorge Ramos de la verdad que presenta Jorge Ramos, lo cual es muy preocupante porque Jorge Ramos no tiene precisamente mucha credibilidad entre un buen grupo de personas. Entonces, no solo es dejar de escuchar, no solo es dejar de recibir la información, sino es también pues tener la verdad manipulada o la verdad que deciden estos grupos presentarnos. Y no solo es Jorge Ramos, a Jorge Ramos lo pusieron ahí, a él lo puso un productor, a ese productor lo puso un dueño, este dueño responde a accionistas y estos accionistas responden a sus intereses económicos. En el momento en el que Jorge Ramos decida desviarse de estos intereses económicos, en ese momento sale de la pantalla, en ese momento ya no tiene nada que hacer ahí. Entonces, ¿de qué verdad está hablando? ¿De la verdad que realmente está ocurriendo? ¿De la verdad que le interesa a estos grupos económicos que están detrás suya? Y bueno, esto se repite entre los periodistas mexicanos que están radicados allá en Estados Unidos, porque bueno, ahora ellos quieren llevar esta voz, lo mismo que ocurrió allá en Estados Unidos, pues que se sensibilice al público latino y mexicano, que es su audiencia también, sobre este mismo tema. León Krause, bueno, citando incluso este hecho de Jorge Ramos, dice: escuchen a Jorge Ramos explicar la correcta y valiente decisión de Univisión de dejar de transmitir la conferencia de prensa de Trump. Muy valiente, sí que valiente es para imponer su verdad. Pues no le veo más que pues esta intención, incluso hasta soberbia de los medios, de convertirse en protagonistas de la noticia, porque ellos no son la noticia. Dolly Esteves, que también es corresponsal allá en Estados Unidos, dijo interrumpir el discurso de Trump atacando la integridad de la elección con datos y alegatos falsos, como lo hicieron en un acto insólito las cadenas de TV, no es censura. Es prerrogativa de los medios decidir qué cubre y qué no, más en una coyuntura tan delicada como en la presente. También justificando pues lo mismo. Yo cuando veía estos mensajes estaba recordando todo lo que ocurrió con este famoso affair, esta situación con la intervención rusa en el 2016. Cómo empujaron en los medios, empujaron. Al principio no había ninguna prueba y realmente tampoco se encontraron pruebas muy contundentes. Se encontraron una serie de llamadas, se encontraron una serie de funcionarios. Ellos, los medios, estuvieron empujando eso antes de que tuvieran pruebas.
¿Cuáles pruebas realmente tenían? Eran, pues sí, declaraciones por aquí, declaraciones por allá, declaraciones como las que presentan también Trump o como las que quiso presentar ayer pero que no le dejaron transmitir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Realmente, ¿qué es lo que están defendiendo? Su propia verdad. Y este ejemplo que ocurrió allá en Estados Unidos, evidentemente, lo que están buscando es que se replique en otras democracias, porque así ellos pueden tener el control también a través de estos grandes intereses económicos. Y obviamente estos mismos periodistas que están radicados allá en Estados Unidos, que tampoco es coincidencia, pues obviamente siguen dirigiéndose al pueblo de México, y obviamente aquí aparece Carlos Loret de Mola, que también ya está hablando de esto, de la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Ya hacer la misma comparación, ya utilizar el mismo ejemplo. Si la televisión cortara al presidente de México cada que dijera una mentira, la mañanera duraría menos que la sección del clima, porque desde el punto de vista de ellos, pues nos está diciendo la verdad. El problema es que desde el punto de vista de nosotros, o cuando menos el mío en particular, quienes están diciendo las mentiras son justamente ellos. Y también uno de los reclamos es que son incapaces de reconocer cuando son desmentidos en sus propios espacios. Pero aún así, a pesar de todo esto y de que lo estamos viendo y escuchando, aún así tienen esta prioridad en el manejo de la información y de la verdad, porque son ellos también los que se convierten en los verificadores de la información. Y si nosotros decidimos compartir algo que no les gusta, como lo hemos visto, entonces nos sueltan el hacha encima, se van con las cuentas, te la suspenden e incluso te la pueden cancelar en tus propias redes sociales. Entonces, esto es lo que les ha dado esta especie como que de endiosamiento. Se sienten ahorita muy revalorados, sienten que ellos tienen ya nuevamente el poder, que el sistema ya en la nación más poderosa del mundo les está dando este lugar privilegiado, y la verdad es que él sí lo es, pero ¿a qué costo? Eso es lo que tenemos que valorar. Y a pesar de todo, también lo que están empezando a conformar con estos periodistas que son mexicanos, pero que están allá, ya en el sistema de Estados Unidos, que están blindados, por eso están viviendo allá, empiezan entonces a distanciarse y a diferenciarse de los que están en México. Y es que también llama mucho la atención lo que ocurre con el New York Times y el reportaje que saca sobre los medios latinos o españoles, lengua hispana, que estuvieron también tocando estos temas sobre la elección de Estados Unidos, y ellos hacen un señalamiento directamente hacia Ciro Gómez Leiva. Que bueno, no es para defender a Ciro Gómez Leiva, pero finalmente no es el único que ha reportado información que no les gusta a estos medios. Incluso ellos hablan de otros medios de información y además incluso influencers en las redes sociales. En cuanto a Ciro, señalan que de acuerdo al New York Times, las noticias en español intentaron poner a unos contra otros, es decir, como desestabilizadores. El pasado 4 de noviembre parecía que Facebook y Twitter podrían haber pasado por alto la avalancha de desinformación dirigida a los estadounidenses de habla hispana. Es lo que señalaron en este reportaje. Mencionaron varios casos en los que medios y figuras periodísticas incurrieron en actos de desinformación, entre ellos QAnon, que habría publicado un video editado en el que se aseguraba que el candidato Joe Biden era un superdepredador de pequeños. Fue entonces cuando también señalaron al periodista Ciro Gómez Leiva, entre quienes han atribuido contenido al fenómeno de desinformación, por un video pasado el 3 de noviembre donde aseguró que 150 miembros del grupo se encontraban en Washington con máscaras de gas, armas y escudos. Entonces ya no solo es desmentir a los políticos que están en contra o con los que no están congeniando, porque también es una realidad, estos grupos no congenian con el equipo y el propio Donald Trump, sino también al resto de los periodistas que no están en este mismo circuito, que no se someten a este mismo movimiento, a estos mismos intereses, que no siguen esta misma línea. Entonces, ¿estás o no estás? También es el mensaje que mandan a través de Ciro Gómez Leiva al resto de los periodistas que están aquí en el país, porque bueno, pues se supone que también Ciro Gómez Leiva, Imagen y todo este grupo donde él trabaja son periodistas, ¿no? Son del mismo nivel, de la misma calidad, del mismo rigor para difundir la verdad. Y resulta que siempre no. Y ellos mismos son los que se están autoverificando todo esto. Entonces también ellos mandan sus señales porque también están buscando consolidar esta fuerza, esta presencia que se había mantenido muy discreta, que sin embargo el día de ayer
pues ya terminamos de ver en su totalidad, abierta y completamente. Y a esto, pues obviamente hay que sumarle ya los actores políticos, que son los que pues empiezan a montar en esta intención de censurar al presidente, sobre todo para el proceso electoral, porque aquí lo que quieren también es preparar el terreno para que cuando hagan fraude aquí en México, para cuando se roben las elecciones los gobernadores, no salga el presidente López Obrador a denunciar el fraude. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya él dijo que él va a denunciar. Si hay fraude, no se va a quedar callado, lo va a decir. Si estuviéramos allá en Estados Unidos y si se aplicara este mismo criterio, no se transmitiría nada de este mensaje. Nada de su mensaje pudiera aparecer en los medios de comunicación, de radio y televisión. E incluso veríamos cómo se comportan las redes sociales. Y no solo con él, sino con quienes difundan este mensaje. Es decir, todos nosotros, si nosotros le damos un like, le damos compartir en nuestras cuentas, a nosotros también nos pueden suspender en las redes sociales. Entonces, este es el alcance y este es el escenario hacia el próximo año, porque también vamos a tener las elecciones y son elecciones intermedias, pero muy importantes. Se disputa prácticamente la mitad del país con 15 gubernaturas. Un ejemplo, Javier Lozano se ruega a los medios de este país que le apliquen la misma dosis a López Obrador en sus infames mañaneras. Son un derroche de mentiras. Imagínense cuando el presidente López Obrador empiece a denunciar a los candidatos que se robaron las elecciones, se van a volver locos. Van a decir que todo es falso, como siempre ha sucedido. Y como el INE también siempre responde, siempre nos dice que son mentiras. Pues obviamente ellos no van a decir, ¿sabe qué? Ya nos cacharon, sí hicimos trampa, tienen razón, vamos a aceptarlo. No, ellos se van a defender hasta el final con las uñas y nunca van a reconocer, y no lo han hecho, que se ha cometido fraude en este país en los procesos electorales. No lo han hecho, hasta el momento no lo han hecho. Entonces, para ellos, para los verificadores, para los medios, siempre se harán noticias falsas porque ellos deciden también a quién le creen, a quién no le creen, a quién transmiten y a quién no, vendiéndonos que ellos son los poseedores de la verdad. Y ese es el asunto y ese es el escenario que van a estar empujando, repito, en estos próximos meses. En Estados Unidos hay una ley, hay un debate que se dio, que es incluso lo pone Trump, a ver si encuentro el tweet, que es de una iniciativa que se discutió mucho, aquí está, que es la sección 230. Estuve checando un poco sobre esta ley, que es la que se debate, y es básicamente la que en caso de las redes sociales, pues rige la responsabilidad de las empresas que controlan las redes sociales sobre la información que se publica en las redes sociales. Es decir, aquí el chiste es hasta dónde se le responsabiliza al dueño de Twitter de lo que publico yo. Y entonces ese grado de responsabilidad es lo que los obliga a ellos, obliga entre comillas, o más bien se justifica, censurar algunos mensajes o censurar muchos mensajes. Por eso, como a ellos se les haría responsables también de difundir información falsa del proceso electoral, entonces ellos dicen, como yo no quiero hacerme responsable, entonces empiezo a censurar los mensajes de Trump, ¿no? Así tan fácil como eso. El problema es que se han inclinado mucho hacia un lado, porque miren todos los que le están, estos son los videos de Trump. Él sube su video y se lo bloquearon. No solo fue en los medios, sino también en las redes. Es un video en donde él da sus argumentos y tiene todo el derecho de hacerlo también. Es el competidor del proceso electoral. Ya si le crees o no le crees es otra historia. Pero entonces a él como el protagonista, el actor político, el candidato, lo censuran. Imagínense al resto de los ciudadanos. Ahora, este alcance o esta responsabilidad es en Estados Unidos. La pregunta es si alguna de las partes afectadas pudiera denunciar lo que ocurre en México allá en Estados Unidos y cuál sería el alcance de todo esto. Tomando en cuenta que sí, bueno, obviamente ellos no tienen injerencia en nuestras leyes, pero las empresas están instaladas allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, esa sería la diferencia. Yo no sé si acá se pueda o quieran impulsar. Vamos a ver alguna iniciativa que vaya en este mismo sentido para ellos justificar una eventual censura más adelante. Pero ya le tienen el ojo, ya lo tienen todo puesto. Todos lo vimos. Aunque algunos no lo quieran admitir, estuvo a la vista de todos lo que ocurrió allá en Estados Unidos. Y esto abre esta discusión y este debate. Y obviamente
quienes quieren callar al presidente ya pararon los ojos porque es justamente su principal objetivo para el 2021. Bueno, con eso cerramos este primer tema.